magistral, una conferencia magistral sobre el tema de bienestar animal. Estoy seguro que todos los aquí presentes hemos escuchado el bienestar animal y estoy seguro que todos tenemos dudas sobre el bienestar animal. Ahorita en esta plática magistral tenemos a la primera mujer médico veterinaria certificada en bienestar animal en México, nada más y nada menos que la famosísima Elaine, por favor. Elaine nos va a hablar sobre el tema de bienestar animal, sobre actualidades en el bienestar animal. Les pido ahí mucha atención. Después de la plática también les pido mucha intervención porque hay muchas cosas que aclarar. Y los dejo en manos de Elaine. Voy a tomar el clicker que me dijeron que está, aquí está escondido. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Para mí es todo un gusto estar aquí acompañándolos y platicar un poquito del tema de bienestar animal. El tema, siempre lo menciono, es muy sencillo, son dos palabras, bienestar animal, y bueno, ahora sí incluimos sostenibilidad, que se me dio a la tarea de platicar un poquito del tema de sostenibilidad. Son conceptos que los decimos muy fácilmente, pero al día aplicarlos es bastante retador en todos los escenarios posibles, tanto como lo veamos desde la granja o como lo estamos viendo desde mi rol como académica e investigadora en la UNAM, sí vemos que tenemos nuestros retos y también toma mucha responsabilidad y también el ejercicio de cómo vamos a traducir, y literalmente es traducir los conceptos de bienestar animal desde la perspectiva científica, que está muy bien, y ahora lo vamos a aplicar a la granja, y más complicado cuando le tenemos que dar este nuevo giro de que conceptos de bienestar animal en otro idioma, en papel, pero que ahora suceden eventos en otro continente, en otro país, y ahora lo tenemos que pasar a nuestra realidad, dígase en este escenario México, por ejemplo, o nuestra realidad, dígase Latinoamérica, es todo un reto. Entonces sí es bastante complicado, digo, se dice fácil, tal vez haya sido que nos pusieron un banco del bienestar y pues esperaban que con eso ya entendiéramos todos qué es bienestar, pero cuando lo vemos en bienestar animal, tiene más detalles que tenemos que entender. Un poquito de qué es lo que voy a platicar: historia, conceptos, definiciones. ¿Qué entendemos de esta situación de percepción de bienestar animal? ¿Cómo lo estamos midiendo de manera científica? La situación ahora en Latinoamérica, pero un poquito más en el rollo de cómo es ciencia, que eso es lo que quiero ejemplificar, sus retos como tal y unos comentarios para finalizar. Sé que hay personas en este foro que ya me han escuchado contar la historia de Maurice, pero también hay otros que no me han escuchado. Maurice era, porque ya no está con nosotros, Maurice era un gallo que vivía en un poblado retirado en Francia. ¿Qué sucede con el Maurice? Lo que pasa es que un grupo, una pareja, una familia, se jubila o decide mudarse fuera de París y se va a las afueras de la ciudad, a un poblado, ¿no? O sea, lo que llamaríamos como nosotros provincia, ¿no? Se sale. ¿Y qué se enfrenta esta familia? Al ruido, a los olores, a escenarios que no estaban familiarizados en la hermosa ciudad de París. Entonces, Maurice aquí toma el protagonismo porque todas las mañanas se despertaba a hacer todo lo que los gallos hacen, que es cantar en la madrugada. Y la familia se empezaba a quejar, así como este triste gallo que está haciendo sus cosas en la mañana. Es que ahora la granja que está al lado de nuestra casa tiene estiércol y tiene bovinos y entonces empieza a oler diferente y eso no les gustaba porque pues nada comparado con su departamento en París, ¿no? Entonces lo que sucede con Maurice es que le ponen una demanda al gallo. Se va a los tribunales de Francia para que lo maten o lo saquen o que pues, lo jubilen o lo manden a un santuario. Yo qué sé qué pensaban que iba a suceder con Maurice. Lo que sucede es un pleito legal de 2 años. ¿De qué van a hacer con el gallo? Y no solo con el gallo, también con la vaca, pero Maurice se vuelve el protagonista de la historia por redes sociales, dígase, o alguna otra situación.
¿Qué pasa después? Quien gana la historia es Maurice, el vencedor. Maurice sí sigue vivo, bueno, después del juicio, muere por el gallo, por viejo, pero la razón importante que quiero dejar aquí es que en esta historia lo que termina defendiéndose y lo que los abogados terminan peleando por es que si entonces se cedía a que Maurice perdiera este pleito legal, entonces estaban enfrentándose en un conflicto cultural. Y entonces lo que se defiende y con el testimonio con el que ganan es diciendo que debido a que en el campo tenemos un compromiso y una herencia sensorial, ¿no? Que eso es lo que terminan defendiendo, por lo cual no tenían que cavar ni los demandantes pudieron ganar. Y también hubiera sido bastante complicado y hasta controversial que en la Francia se mataran un gallo, siendo que es un emblema nacional, ¿no? Los gallos. Entonces es bastante interesante esta historia y la pongo como introducción para que reflexionemos de cómo estamos diferentes personas, diferentes participantes dependiendo de nuestro rol en nuestra sociedad y cómo opinamos diferentes sobre el mismo concepto. Una familia que se molestaba porque un gallo cantaba en las mañanas y una familia, una granja que decía, ¿qué es lo que es? Entonces, ¿para qué te vienes a la granja, a las zonas rurales a vivir, ¿no? Entonces tenemos que entender que somos diferentes personas y que vamos a cada quien mantener una postura diferente. Sin embargo, cuando hablamos de bienestar animal es complicado porque cada quien va a decir cuál es su prioridad. Entonces tenemos aquí la ciencia, y aquí me pongo esta cachucha como académica investigadora. Tenemos que seguir buscando métodos, tecnologías, herramientas para evaluar el bienestar animal. Tenemos a la industria que nos sorprende con nuevas tecnologías y también nuevos retos. Al gobierno que nos debería estar apoyando en la cuestión de legislación, y pues tenemos la noticia de esta semana de la Ley de Protección Animal. Y tenemos la sociedad, ¿no? Que la sociedad, nuestra gente, nuestra comunidad, cada vez está opinando más y más de este concepto. Una breve introducción. El tema de bienestar animal no surge con un evento en particular, es realmente un proceso que hemos tenido desde el inicio con nuestra relación con los animales. Sin embargo, sí hay un parteaguas cuando se empieza ya a caracterizar como ciencia. El libro de Ruth Harrison, Animal Machines, los animales como máquinas, es parte de estos momentos claves para poder entender el bienestar animal como ciencia. Ella publica este libro justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a cambiar nuestras prácticas, nuestra manera de relacionarnos con los animales. En vez de estar en un sistema tal vez extensivo, empezamos a hacer más prácticas intensivas y empieza a cuestionar dichas cosas. Si alguien tiene la oportunidad de leer el libro, se los recomiendo como para informarse del tema, porque uno lo puede leer y dice, parece que lo escribieron ayer, ¿no? O sea, sí tiene conceptos muy interesantes y que dices, pues, o sea, la gente entiende por qué lo siguió, ¿no? Pero también tenemos que entender que hay mucho más allá, que una fuente no es solamente nuestra única origen de conocimiento. ¿Qué más ha sucedido? Pues pongo aquí el libro de Ruth Harrison, en 1964, arriba en la línea del tiempo en Europa, como esa parteaguas, pero es uno de muchos que hubo, y vemos que de ahí se empiezan a desencadenar muchos eventos, ¿no? Tanto en el R&D, el desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, empieza a haber cambios. El concepto, para algunos que tengan aves aquí, el concepto de jaulas enriquecidas, tal vez ahorita lo escuchan y dicen, ¡ay, es novedoso!, ¿no? Las jaulas enriquecidas se hablan desde los 60s, ¿sí? No es algo nuevo, solamente allá tal vez le dieron un giro comercial, pero antes ya estaban el concepto, ya lo habían platicado. De hecho, Ian Duncan fue el que las empieza a investigar por primera vez a finales de los 50s. Y vemos que políticamente en Europa, en la línea del tiempo de arriba, hay más y más cambios, ¿no? Y cambios primero a nivel general de producción animal y después vemos cambios en particular por cada especie. En la figura solo pongo producción de huevo, pero ya tenemos para las directrices para cerdo, las directrices para bovinos, tenemos las directrices para hasta focas, o sea, tenemos directrices específicas publicadas que han hecho en Europa. ¿Qué ha pasado en nuestra contraparte en Norteamérica? No es hasta los 80s que empieza a la industria a decir, ok, tenemos que empezar a hacer nuestras pautas y empiezan con algunas regulaciones.
No es hasta finales de los 90 que empiezan a ser publicadas, como las que vemos aquí para huevo, que United Egg Producers, la Asociación de Productores de Huevo, empieza a publicar las recomendaciones de buenas prácticas. Y tenemos también la contraparte en Canadá, por ejemplo, y vemos también ya hasta la transición de algunos sistemas, ¿no? En Estados Unidos empiezan algunos estados ya a tener ideas de que no debe de haber jaulas para las gallinas, y empieza a haber esta transición. ¿Qué ha pasado en México? Todavía nos falta mucho que ver, pero esta es la noticia que tal vez varios de ustedes vieron esta semana. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución para prohibir el maltrato a los animales, ¿no? Falta ver más detalles, es una historia que todavía sigue en proceso. Les comparto esta imagen aquí de nuestros colegas aquí de la Federación, pero estamos viendo que esto ya nos decían que iba a pasar, El proceso de ley de bienestar animal llevaba 20 años y ya vemos que pues parece ser que va a suceder algo. No importa que las cosas pasen, eso es normal, hay normativas. Chile, por ejemplo, tiene una ley de bienestar animal, Colombia también les exige certificaciones en temas de bienestar animal. Tenemos en Perú también cuestiones de bienestar animal que ya están saliendo adelante. ¿Qué va a pasar en México? Pues también va a suceder algo. No sé, no tengo una bola de cristal para saber qué va a salir, pero lo que sí tenemos que apegarnos por lo pronto son a los estándares que tenemos publicados y aceptados a nivel internacional, que sería las recomendaciones en el Código Terrestre, capítulo 7 de la OMSA, antes llamada OIE, y nos define: el bienestar animal es un estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Perfecto, ya tenemos más o menos una definición aceptada, ¿no? Bueno, esta definición para mí, en mi persona, yo la veo bastante difícil de cumplir, porque estado físico sí lo entendemos, estado mental todavía nos falta, no estoy diciendo que es imposible, pero ahí estamos trabajando, ¿no? Entonces es una definición muy buena, pero también muy ambiciosa, que tenemos que tener en cuenta con todas sus virtudes y limitaciones al mismo tiempo. Cambiando un poquito de giro, voy a hablar ahora de sostenibilidad. Y tal vez ustedes hayan escuchado estas dos palabras, sustentabilidad y sostenibilidad, ¿sí? La verdad es que pues, los que hayan estado diciendo sustentabilidad lo han estado diciendo un poco mal, y el término correcto es sostenibilidad. Su clase iba a decir gramática, de vocabulario de viernes a las 10 de la mañana. Sostenible, ¿se acuerdan de la RAE? La sostenible nos dice que se puede sostener, especialmente en ecología, economía, que puede mantenerse durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar daño al medio ambiente. Esa es la definición de sostenible. Sustentable significa que se puede sustentar o defender con razones. La verdad es que tenemos un anglicismo y estamos utilizando más la palabra a veces sustentabilidad, porque en inglés es sustainability y como que se nos hace más similar. Palabras más, palabras menos, mientras entendamos lo que queremos decir de fondo, yo creo que vamos ya de gane, pero nota cultural, hay dos palabras y una es la más correcta en este caso. Y no lo digo yo o la RAE, aquí tenemos esta nota de parte del Gobierno de México, dice: diferencia entre sustentable y sostenible, lo mismísimo que la RAE. El desarrollo sostenible es sustentable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo. Los sustentables para argumentar o defender. ¿Sí? Como dije, palabras más, palabras menos. El mensaje que quiero llevar es que tenemos esta nueva palabra en nuestro vocabulario, si la podemos usar de manera correcta, mejor. ¿De dónde viene el concepto de ahora de sostenibilidad y por ende los objetivos de desarrollo sostenible? Salen publicados por la ONU, vemos ahí 2012, y ha sido una negociación, una plática en diferentes participantes para poder llegar a lo que ahora tenemos nuestros objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que son las metas que se pusieron a alcanzar en sus siguientes 15 años, que tenemos esta figura, que son los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos, pues tenemos la cuenta regresiva ya, porque en teoría tendríamos que aceptarlos o poder medirlos ya y poder tener un resultado efectivo en el 2030. Entonces, cuenten cuántos años nos quedan. Y no todos están relacionados a bienestar animal y sostenibilidad, eso es algo que dejar claro. Y sostenibilidad me refiero en la sostenibilidad en el área pecuaria. Hay unos que sí tienen más relación directa que otros,
como por ejemplo, básicamente los primeros 15 están más vinculados, unos no tanto, pero sí. Y esto ha sido de interés en la comunidad científica para saber qué es lo que vamos a decirle para que nuestra industria pecuaria pueda ayudarnos y medir, ¿no? O sea, cómo vamos a mejorar entre cada uno de nosotros. Entonces, en esta publicación de la doctora Antillón, miden qué sí podrían medir, qué objetivos están más alineados con nosotros, qué sí es bienestar animal y podemos incluir y medir 2 pájaros de un tiro. Lo que vemos es que hay unos objetivos que les dije que están totalmente disociados o no tan cercanos, como por ejemplo la reducción de las desigualdades, la energía asequible y no contaminable, igualdad de género. Esos son algunos que tal vez no los hemos vinculado tan bien con el bienestar animal, pero tenemos otros como la producción responsable, la vida marina y la vida terrestre que sí están más relacionados al bienestar animal. Entonces, en general tenemos todos estos, algunos con una mejor unión y vinculación, que eso lo vemos como qué tan cerquita está el punto verde del rojo, del verde del azul. Entonces, hay unos que están más conectados que otros, lo cual es útil de entender para, como les decía, si podemos medir 2 objetivos y encontrar 2 metas al mismo tiempo y ayudarnos al tema de bienestar y sostenibilidad, excelente, adelante. Pero hay algunos otros que pues nos van a costar un poquito más de trabajo aterrizar. Entonces, con esto me va a la otra parte de la charla, que serían qué retos y oportunidades tenemos en la industria pecuaria. Lo primero que tenemos que hacer es medirlo, medir las cosas. Y de esto me ha tocado mucho que dicen, es que yo le doy bienestar animal porque hago esto, ¿no? Y experiencia de la vida, terminando la carrera, me acuerdo un profesor que decía, yo le di bienestar, porque estábamos con los cerdos, les íbamos a dar vacunaciones y entonces viene con la tabla de arreo y lo acomoda, lo dejamos acorralado en un área y esta persona dice, ¿qué le estás dando al cerdo, Elaine? Digo, pues no, vamos a sujetarlo para manejarlo y tan, ¿no? Ya. No, le estás dando bienestar animal. Y yo, pues, ¿cómo estoy dando el bienestar animal? ¿No? Bienestar animal, entonces lo administro con la jeringa, con la vacuna. El bienestar animal lo hago cuando ya lo arreé. No, bienestar animal es una ciencia, ¿sí? Entonces, lo único que estamos haciendo ahí cuando lo estábamos arreando era buenas prácticas pecuarias con el objetivo de sí, no estresar al animal, ¿no? Pero no era una dosis de bienestar animal, no era una dosis cuanto baste para ese cerdo que estaba siendo manipulado en ese momento, ¿no? Entonces, sí tenemos que encontrar formas de medir las cosas para poder decir, sí estás haciendo una mejoría, no estás haciendo una mejoría, ¿no? Y para eso tenemos que entender dónde estamos parados en nuestros sistemas de producción. Estoy segura que ya habrán visto esta figura en algún otro lugar, es de la FAO. En esta figura nos comentan todos los sistemas de producción, bueno, de manera muy general, los sistemas de producción dependiendo de la región del continente. Y es como les mencionaba, decimos muy fácil, bienestar animal y sostenibilidad, excelente, pero depende de dónde estás parado, ¿no? Si estamos parados en Escandinavia, será muy diferente los sistemas de producción y las medidas de sostenibilidad y bienestar que pudieras hacer en una granja en medio de la selva en Brasil, ¿sí? Entonces, sí tenemos que entender dónde estamos parados, qué tipos de animales tenemos y el tipo de sistema. ¿Qué vamos a medir? Bueno, tenemos diferentes maneras de hacer las evaluaciones de bienestar animal. Tenemos, en teoría, 3, aquí lo estoy poniendo más sencillo, son indicadores basados en recursos e indicadores basados en animales. De los indicadores, aquí voy a decirlo, hay que utilizar los que nos dicen que están basados en evidencia científica. Es decir, estos indicadores han sido probados, han sido cuantificados en diferentes sistemas de producción, también en diferentes condiciones y también en diferentes etapas productivas, porque sería muy diferente medir las condiciones de bienestar animal en un lechón a un cerdo finalizado, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener en cuenta dónde y cuándo estamos aplicando cada uno de estos indicadores. Un ejemplo de indicadores basados en recursos, por ejemplo, tenemos aquí pollito, sería la iluminación. En las aves, bueno, en general en todas nuestras especies, pero en las aves tenemos que ser muy, muy cuidadosos con nuestros programas de iluminación. El piso, la cama, sustrato, y bueno, creo que aquí todos me entienden, pero una vez estaba en una charla y entonces dije la cama de los pollos y se me quedaron viendo así como de qué. Y yo dije, sí, perdón, la cama me refiero a la paja. Yo creo que pensaban que decía que tenía sábanas, les ponemos sábanas y almohadas a los pollos.
Pero entonces lo aclaro siempre. La temperatura, el ambiente, la alimentación, ¿sí? Porque tiene que ser específica de las etapas. Nuestros programas de vacunación, bioseguridad y manejo. Entonces, estos serían nuestros indicadores basados en recursos, es decir, todo lo que rodea a los animales, ¿sí? No es todo, o sea, desde el aire hasta lo que come y lo que está pisando, ¿no? Entonces, todo esto son los indicadores basados en recursos. Hay muchos, y como dije, tenemos algunos dependiendo de las etapas. Indicadores basados en recursos en un rastro serían totalmente diferentes a los que estoy mostrando en una granja. Indicadores basados en animales, ahora sí, esto es lo que nos enseñan como médicos veterinarios a evaluar clínicamente, ¿no? Es para lo que te enseñan 5 años en la carrera de medicina veterinaria, estarle midiendo y tocando y palpando a los animales, ¿no? Vemos aquí el pollo, condición corporal, el plumaje, que nos dice mucho también de sus relaciones con el ambiente y también con otros animales. La condición del pico, por ejemplo, en las pollitas se hacen las prácticas de despique, por ejemplo, también en los pavos. La condición de las patas, ¿sí? Recuerden, los animales no están usando zapatos como yo en este momento y como ustedes. Entonces, los animales están caminando todos los días bajo un ambiente que tiene que también ser saludable y de buenas condiciones para donde vayan a estar todos los días de su vida parados. También estar evaluando mortalidad, enfermedades, comportamiento, y muchos de estos son cosas que se miden todos los días en las granjas, ¿sí? No son condiciones nuevas, son muchas cosas que ya se miden. Hay algunas más novedosas, como por ejemplo la del plumaje, que dijeron, y que entonces le cuentas cuántas plumas hay, Elaine, o sea, le haces un promedio de plumas. No, en el caso de plumaje, lo que se hace es unas evaluaciones, unas escalas que hay para medir el plumaje en áreas que sabemos que están predispuestas a que las plumas no estén, ya sea por picaje de ellas mismas, picajes de que alguien más se las quita. Entonces tenemos que tener en cuenta unas escalas de medición. Y también me han dicho, bueno, entonces algunas como plumaje pues sería subjetivo, ¿no? Porque tú le ves un grado de tanto y otro grado de tanto. Sí, hay algunas que cuestan más trabajo que medir, no lo voy a negar. Es lo que tenemos todavía de retos de bienestar animal, pero para eso, quien va a hacer las evaluaciones de bienestar animal tiene que estar capacitado para hacerlas, ¿sí? No solamente porque hoy se me ocurrió leer un artículo, dije ya soy experta en evaluación de plumaje de aves, ¿sí? Sí hay capacitaciones para lo mismo, ¿no? Los que trabajamos en auditorías, por lo mismo también tomamos cursos para poder considerarnos auditores y estar evaluando el bienestar animal, ¿sí? No es de la noche a la mañana uno se vuelve un experto en el área de bienestar animal. Hay muchos protocolos, lo pongo en el caso de bovinos, pero hay muchos protocolos que están desarrollados y publicados de libre acceso para producciones de cerdos, aves, bovinos en este caso, de peces también tenemos ya muchos manuales y protocolos. Entonces hay bastante información que es disponible, ¿no? Entonces yo creo que entre las áreas de oportunidad que hemos tenido, sí tenemos cada vez más y más conocimiento a nuestra disposición, pero aquí voy a hacer un énfasis. Esta información sí hay que estar verificando de dónde viene, quiénes están participando. Recomendación, si están utilizando un protocolo de bienestar animal, verifiquen que tenga un comité de científicos trabajando en ello, que eso es algo que muchas asociaciones y ONGs han estado trabajando, que las evaluaciones de bienestar animal hayan sido no diseñadas por una persona, sino por múltiples personas y entre ellas expertos en el área, e involucran expertos en diferentes continentes, países, nacionalidades, bagaje de experiencias, para poder hacer las manuales y las recomendaciones lo más estándares posible, pero también lo más aceptable a los tipos de producción del día de hoy, ¿no? Porque no les vamos a pedir al cerdo que tenga 2 kilómetros cuadrados de espacio vital cuando eso sería ni sostenible ecológicamente ni práctico económicamente, ¿no? ¿Qué han sucedido? Tenemos la ISO TS 34700, que ha sido un intento, un impulso de poder estandarizar cuáles serían algunos de estos indicadores, pero todo es un proyecto que pues lo vamos a dejar que se tiene que trabajar más todavía. ¿Qué sí estamos viendo en el área de bienestar animal y sostenibilidad? Sí tenemos algunos indicadores que son comunes para nosotros dos, para el área de bienestar y para el área de sostenibilidad, pero aún así no podemos hacer todo el trabajo
completo, ¿no? Por ejemplo, Life Cycle Assessment, que son estos evaluaciones de bienestar, de sostenibilidad, de un momento, de un producto, por ejemplo, 1 kilo de carne de pollo, desde su inicio hasta su fin, necesitamos un montón de datos. ¿Sí? Hay programas, softwares que ya tenemos que nos ayudan a hacer estos cálculos, pero sí necesitamos muchísima información para poder hacer los ejercicios de sostenibilidad. Entonces, hemos trabajado en eso, pero ahí necesitamos una cooperación multidisciplinaria, porque no es solamente, la granja me presta sus bitácoras de mortalidad o sus bitácoras de agua y ya podemos entonces hacer el análisis de sostenibilidad. No, se necesita mucha más información para poder hacer un análisis bien estructurado. Y tenemos que tener en cuenta que son animales, que son seres vivos y que se van a enfermar porque las bacterias, virus y parásitos y hongos pues no necesariamente van a veces comportarse como nosotros queremos. Entonces tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con animales que van a estar siendo desafiados constantemente, ¿no? Entonces vamos a considerar las enfermedades. Le piqué el botón que justo me dijeron que no picara, perdón. El sustento de vida al ambiente y la relación humano-animal. Sobre la relación humano-animal, es otra cosa que decimos muy sencillo, y quienes sean aquí de bovinos van a decir, pues sí, bien fácil, ¿no? Las vacas nos quieren, las vacas son bien bonitas, enormes, hermosas, pero quienes trabajamos con unos animales un poquito más chaparritos, como las aves y los cerdos, dicen, pues ¿cómo sé que hay una buena relación humano-animal, no? En cerdos todavía dices, bueno, porque los cerdos se te acercan, ¿no? Ok, hay una buena relación, pero el pollo cuesta un poquito más de trabajo entenderlo. Sí se puede, pero sí tenemos que entenderlo, ¿no? Y yo que trabajo con las dos especies, digo, pues para eso me caen mejor los pavos, son más amigables que los pollos. Tenemos otros retos que considerar, algunos que en nuestra industria ya hemos normalizado, como por ejemplo la mastitis en bovinos. Sabemos que las vacas tienen mastitis y ya, o sea, ya se da por sentado, ¿no? La meningitis también. Entonces, cuando yo estaba trabajando en Canadá, teníamos que hacer auditorías en estas ferias ganaderas y eran animales que llegaban con problemas severos de la meningitis y pues ya se decía, pues ya es eso. Y dice, como no, hay que enseñar que el animal no debe haber sido transportado cuando solo puede caminar arrastrando una pata, ¿no? Entonces tenemos que enseñarle a la gente que hay ciertos momentos en los que los animales no deberían de seguir. Cojeras, ketosis, acidosis, algunas otras situaciones clínicas. ¿Qué está sucediendo en América Latina? Bueno, América Latina yo siempre lo he considerado como un punto muy interesante porque tenemos ideas y estándares de producción que queremos asimilar a muy eficientes a de otros países, pero también tenemos nuestras propias realidades, pero también tenemos un bagaje cultural de que tenemos que tener una ley para todo. Y mucho es así en Europa, que tienen que tener normativas para estándares mínimos de todo. Y entonces América Latina, y en el caso particular de México, es así. Si no tengo una ley, no hago nada, ¿no? O sea, ahora, después de 20 años ya parece que lo de bienestar animal, la normativa va adelantándose y entonces, ok, bueno, tenemos que platicar un poco más del tema de bienestar animal, ¿no? Cuando en el área de bienestar animal, pues lo llevan hablando, no sé si ustedes recuerdan a la doctora Aline Schunemann de Aluja, por ejemplo, es una pionera en el área de bienestar animal y ella estuvo trabajando en este tema en México muchos años atrás, ¿no? Entonces, sí hay cada vez más interés, como lo estamos viendo en la figura, pero no tenemos que esperarnos hasta que nos caiga una ley. Entonces, lo que estamos viendo en la figura son publicaciones de bienestar animal en América Latina y vemos que va en despunte, ¿no? Los últimos años ha habido más y más y más, y los países que más participan son Brasil y México, lo cual no nos sorprende porque somos los países que tenemos unos niveles de producción bastante considerables comparado con el resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, son los países que hemos estado participando más, pero, por ejemplo, ahí en tercer lugar, nada insignificante está Chile, también Uruguay y Colombia, ¿no? Y recordemos, Chile, por ejemplo, es el primer país que saca una ley de bienestar animal a nivel federal en América Latina, lo cual los hizo hacer muchos cambios de la noche a la mañana, que ahí van trabajando en ello, pero también ahora, por ejemplo, hay una propuesta de Chile libre de jaulas, ¿no? Entonces, ok, otro paso que van a tener que discutir, ¿no? Entonces, todo eso va a llevar sus implicaciones. ¿Cuáles son las especies favoritas para los investigadores? El ganado, pequeños rumiantes
y pues ahí vamos los que vamos peleando por los cerdos y las aves. ¿Por qué se ha trabajado más en ganado y pequeños rumiantes? Esto es no solo la realidad de Latinoamérica, ha sido la realidad del mundo en general. Hubo tal vez un mayor vínculo humano-animal con estos bovinos, por ejemplo, y entonces decidieron hacer un poco más de investigaciones en ello. Pero las aves y los cerdos siempre han estado en el interés de la comunidad científica porque sabemos que es una producción de alta demanda, son más animales que ocupan este planeta, entonces sí los estamos considerando. Entonces tal vez esta gráfica vaya a cambiar en unos cuantos años. ¿Qué tenemos también de retos en el área de bienestar animal? Tenemos una infinidad de prejuicios, empezando por el prejuicio, por ejemplo, y que muchas veces empiezo con las pláticas y decir es, hola, mi nombre es Elaine y sí como carne, ¿no? Tenemos muchos prejuicios de que si estás en el área de bienestar animal, eres vegetariano, eres de un área, que eres de un bando, que tú eres del color blanco y que tú eres del color negro. Y cuando realmente somos una mezcla de colores grises en este planeta. Y lo mismo con el área de sostenibilidad y bienestar también. Nos dicen, es que lo natural es que tiene bienestar animal, ¿no? O sea, ves a la gallina ahí pastando o ves así y dices, eso es lo único, eso es bienestar. Bueno, bienestar bajo ciertas dimensiones. Hay que entenderlo, medirlo y entender cómo lo vamos a estar aterrizando a nuestra realidad. También siempre nos dicen, este sistema es menos estresante que este. Ok, ¿cómo estás midiendo el estrés? Y esto sí se lo pregunto así a todos, porque yo me doy de golpes en la cabeza cuando tengo que medir cosas de estrés de manera científica, porque no sé si ustedes sepan, pero el cortisol sube y baja todos los días. Entonces, dependiendo de a qué hora tomes tu muestra de cortisol, por ejemplo, si quieres medir estrés, es la medición que vas a tener, ¿no? Porque el cortisol va a tener una respuesta al ciclo circadiano. Entonces, en la mañana y aparte no es el indicador así de solito mide estrés, no es una respuesta fisiológica, ¿no? Sí tiene sus funciones metabólicas para disminuir la inflamación y otros procesos relativamente inflamatorios en el cuerpo. Pero el estrés, si siempre dicen es cortisol o corticosterona en aves y ratas, entonces siempre se va a desencadenar y siempre con eso tienes estrés. Sí, en la mañana, pero si me lo mides en la tarde es otra cosa. Y también si la muestra la va a tomar fulanito de tal, comparado con fulanita tal. Eso cambia totalmente nuestras mediciones. Entonces sí es un reto que tenemos a nivel científico, pero también es algo que tenemos que aceptar cuando decimos, es que este sistema es más estresante que este otro. O estas vacas están más estresadas que estas otras. Ok, pero ¿cómo lo estás midiendo el estrés? ¿Sí? Porque si me lo preguntas a mí como científica, sí es un reto a estarlo haciendo, ¿no? Y para eso hemos estado trabajando con empresas en que les incluimos más indicadores para poder hacer las evaluaciones a nivel diagnóstico clínico. Entonces sí tenemos que trabajar más en la investigación y también tenemos que tomar en cuenta que es una diversidad de sistemas y prácticas de manejo que estamos haciendo todos los días como para decir, este siempre va a ser menos estresante que este. Entonces hay que tener una visión más holística. Y como mencionaba, también tenemos que tener en cuenta nuestra realidad, ¿no? Esta foto la tomé regresando de una visita de Veracruz, creo que fue como, no me acuerdo ya dónde estábamos. Yo no la tomé, bueno, yo la tomé, perdón, yo no iba manejando para que no piensen que estoy haciendo cosas indebidas mientras manejo. Yo era la copiloto. Entonces ven allá cómo está moviendo el ganado allá arriba, ¿sí se ve? ¿Sí? Y pues en el puente peatonal, no es en el puente peatonal, es en otro puente de vial, ¿no? De tránsito. Y ahí va el señor moviendo a sus bovinos. Tal vez no lo vemos en los otros sistemas, como en el caso de los cerdos, no vemos que los arreen así de una manera tan casual como lo vemos en el otro. Pero, por ejemplo, esta foto es de la vida real, en un cerdo, no es photoshopeada ni nada, pero ese cerdo sí se dejaba pasear así. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta nuestra realidad, ¿no? Porque tenemos los códigos de buenas prácticas, por ejemplo, otros países, tenemos nuestra normativa, la NOM 055, en el caso de transporte, y esto está siendo considerado, o sea, porque ahí está moviendo el ganado, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta las situaciones de bienestar animal también a nuestras realidades. Casos de la vida real, esta hasta pueden ver hacia dónde iba. Igual, esta yo se iba manejando y le pedí a alguien que la tomara. Entonces, se ve en el video.
ahí va, ahí pasó el pollito, ¿no? Y lo que estamos viendo es este pollo que se está más de medio cuerpo afuera. La verdad no sé cómo se sujetaba. Es una triste historia. Yo no iba siguiendo, no crean que soy acosadora de camiones. La verdad, aquí no está el doctor Pulido, pero siempre que voy con el doctor Ángel Pulido en nuestros viajes en carretera, le digo, es que tenemos aquí a la orden del día todas las fotografías para poder enseñar a la gente y también que yo como ciudadana, porque yo iba ahí como ciudadana, ¿no? De pie viéndolo. Entonces, si yo lo estoy viendo, yo lo estoy percibiendo, ¿cuánta gente más? Y también cuánta gente con otro tono, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que decirle a nuestra industria. Hay muchas cosas que trabajar y sí, tal vez tengamos que hacer nuevas leyes y tal vez sí tenemos que entonces cumplir nuevas expectativas y nuevas certificaciones y no sé qué. Pero esto es algo que se pudo haber trabajado en las granjas, ¿no? Esto es algo que se les puede enseñar. Las cajas, las jaulas tienen que tener ciertas condiciones, ¿no? Para que no una persona, que esta es la imagen, que yo vi este pollo y termina en una historia triste, porque como digo, no soy acosadora, pero pues cuando vas en el tráfico y yo de Cuautitlán a CEU que me hacen ir a cada rato, pues me encuentro con estas cosas y pues como vas a vuelta de rueda, pues hasta te empiezas a ver cuántos pollitos hay, ¿no? Entonces empiezo a ver estas cosas, digo, si yo las veo, ¿cuánta gente más lo está viendo, ¿no? Y yo entiendo el contexto, yo estoy a favor de la industria pecuaria, pero también estoy a favor de que hagamos las cosas bien si tenemos las oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, y esto es lo que la gente se ve y es lo que van a pensar, que así todas las granjas son así, todos los pollos son transportados en estas condiciones y nos generalizan y nos satanizan a toda la industria por haber visto un pollo que termina en una historia triste, ¿no? Cuando pudo haber sido una caja que se pudo haber reparado, ¿no? Que se le pudo haber cambiado completamente porque, como ven, no era la única que venía con defectos. Entonces, estas son las situaciones que estamos viendo todos los días. Otra historia, ahora cambiándonos de tema, en el área de sostenibilidad. Esta figura, estoy segura que también la hayan visto, y la pongo ahí la referencia, es de la FAO, para que quienes trabajan aquí en bovitos no digan, ay, Elaine está atacando siempre a las vacas. Porque así es como nos venden esta historia, ¿no? Que las emisiones de gases invernaderos para los bovinos es como, ay, malditos bovinos, siempre están contaminando, ¿no? Y pues la verdad es que también los otros contaminan, ¿no? No solamente es una especie la mala de la historia. Entonces tenemos que tener en cuenta las realidades. Y aquí estamos escogiendo siempre con gases invernadero, o en las emisiones de gases, un tipo específico de gases, pero también tenemos otros contaminantes en nuestra industria que no los estamos incluyendo en esta figura. Entonces tenemos que tener una perspectiva más holística. Ahorita lo acomodo. Esta es una figura de publicaciones que ha habido asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la producción avícola. Y vemos aquí que hay algunos que sí los relacionan más a la producción animal. En este caso está con la libertad, con el Objetivo de Desarrollo libre de hambre. Entonces, la producción avícola, como con eso la están tratando de desarrollar, o sea, si trabajamos más en la industria avícola es para mantener una población libre de hambre o tratando de alcanzar ese objetivo. Pero realmente es una mezcla de objetivos que tenemos que alcanzar, ¿no? Entonces, esta figura la armé buscando todas las diferentes publicaciones que hubo en un periodo de, creo que 10, 15 años, y todos los temas relacionados a los ODS, y pueden ver que el tema central de todas las publicaciones científicas es sostenibilidad, pero cómo es una maraña, ¿no? O sea, no hablamos de sostenibilidad como vamos a alcanzar un objetivo, sino tenemos que alcanzar cada uno de estos objetivos, y es bastante interesante porque le he hecho este ejercicio para otras especies y cambian los objetivos que queremos alcanzar. No es que está mejor esta especie que otra especie, simplemente son las realidades de nuestras especies. Otro de los retos que tenemos que trabajar, y aquí exhorto a quienes nos están acompañando de la industria, es al tema de validación interna y validación externa, tanto para el área de bienestar animal como para el área de sostenibilidad. En estos dos temas tenemos la cuestión de validación interna científicamente, que tenemos nuestros objetivos, tenemos nuestra metodología, pero a veces las cosas no salen tan bien en nuestros ensayos clínicos y pues no terminan a veces siendo una publicación que queríamos que acabara en Nature, ¿no? En una revista de alto impacto, pero de todas maneras siguen siendo datos válidos, pero tenemos todavía que trabajar en nuestras herramientas.
Y está bien, trabajamos aquí como investigadora, o sea, tenemos todas estas limitaciones, sabemos que a veces nuestros diseños experimentales se nos quedan cortos, que a veces no tenemos la cantidad de muestra o N que quisiéramos, pero tenemos que hacer lo mejor posible. Sin embargo, se queda padre la historia cuando le hacemos el paper y queda publicado y a mí me sirve para mi SNI y seguir manteniendo mis acreditaciones, pero la verdad es que esta es la pregunta que tenemos que resolver, ¿y para qué? O sea, ¿para qué te sirvió el paper? ¿Solo para poder seguir manteniendo tu nivel en el Sistema Nacional de Investigadores? ¿O sí tiene una aplicación en el día al día? Entonces, sí tenemos aquí que trabajar en esto, dinámica industria-academia. Es mi sugerencia y mi mensaje para quienes nos están acompañando, porque tenemos muchas investigaciones que se nos están quedando encerradas en una granja experimental, en teoría a veces que ni siquiera logran salir de la computadora porque son proyectos teóricos bien planteados, pero no podemos tener acceso a la industria y no podemos entonces a veces resolver los mismos problemas que ellos nos están haciendo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en esta vinculación industria y academia para poder entonces resolver los problemas de bienestar animal y sostenibilidad. Otro de los retos que tenemos y trabajo que tenemos que realizar es en hacer el bienestar animal y formalizarlo como ciencia, porque lo seguimos platicando y me ha tocado con personas que me decían, ay, tú eres la de bienestar animal, ¿no? Ay, me vas a decir que las tengo que sacar libres de la jaula, ¿verdad? Y no es mentira que una persona se me dio la vuelta, ¿no? O sea, de que me dijo, y le digo, no venía yo a decir nada, yo solo le iba a decir que me llamo Elaine, ¿no? Entonces, el tema de bienestar animal en nuestra industria, lamentablemente, tiene todavía mucho tabú sobre qué es lo que estamos haciendo. Y tal vez si trabajáramos y apoyáramos en que se volviera oficialmente una especialidad reconocida en México, porque sí lo está en otros países, podríamos mejorarlo, ¿no? Tener un mejor perfil, o tal vez ya adoptarlo como nuestro y no habernos tenido que esperar que saliera una ley y ya decir, sí, ya vamos a tener expertos en el área. Y lo mismo para sostenibilidad. En el área, en la UNAM hay un instituto de sostenibilidad, ¿sí? Hay un programa universitario de sostenibilidad, pero tenemos expertos en el área que sean con ese nombre de etiqueta. Tenemos una ley en México de alimentación sostenible, ¿no? Entonces, y eso es una de las nuevas sorpresas que hemos tenido en cuanto a cambios legislativos. Entonces, tenemos a expertos con esa etiqueta perfectamente para poder atender lo que nos está pidiendo esta nueva normativa. Por último, y para tal vez dar inicio a la siguiente mesa redonda, tenemos nuestros manuales de buenas prácticas, ¿no? Para las diferentes especies. Y en ellos, en algunos está escrito el tema de bienestar animal, ¿no? Aquí pongo en el tema de bienestar animal, y perdón, tenemos que nos dice caseta, iluminación, condición ambiental, vigilancia, densidad poblacional, prácticas de sacrificio, y hago un paréntesis ahí en prácticas de sacrificio, porque la normativa referente a esta práctica es la NOM de matanza, ¿no? Es sacrificio. Entonces estamos ahí viendo que los nombres ni siquiera están concordando entre todos nuestros sistemas de producción y nuestros marcos. Entonces sí hay bastante que trabajar en cuanto al tema de bienestar animal y adoptarlo en nuestra cultura de las buenas prácticas, ¿no? Porque, por ejemplo, no se mencionan algunos otros conceptos importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez hice un trabajo, una propuesta de buenas prácticas y había metido los temas de abuso, maltrato, POEs, no sé dónde señalar, no sé aquí, y luego eutanasia, ¿no? Despoblación, temas que no están considerados en los manuales de buenas prácticas y que también incluso tenemos vacíos en nuestras normativas, ¿no? Entre la NOM 051 y la NOM 033. Entonces sí tenemos que aterrizar estos conceptos. En el área de sostenibilidad estamos aquí en Jalisco y pues vamos a darles un aplauso por todo el trabajo que han hecho también para tener este programa de certificación en el área de sostenibilidad. Entonces también son punta de lanza a nivel nacional a estar sacando todo este tipo de certificaciones. Entonces sí estamos trabajando. En el área de capacitación continua hay varios cursos, diplomados, eventos, webinars que están sucediendo, entonces aquí les invito a que se enteren de más eventos que están sucediendo aquí para que el doctor Arturo Soberso no me regañe, si incluya a NECAST. Y tenemos más eventos que están sucediendo en tema de bienestar animal, ¿no? Entonces, la información está ahí. Comparado cuando yo me decidí, que estaba pensando si sí me iba a dedicar al área de bienestar animal hace unos cuantos años y que decía, es que pues no veo a nadie que en serio hable de este tema. O sea, sí es algo que va a poder
voy a vivir de esto, voy a comer de esto y también a la gente no me va a tachar de algo, o sea, no vea tanta información como ahora existe, ¿no? Entonces los invito. Y también como el ponente anterior mencionaba, hay que involucrarnos no solo nosotros, pero también en capacitar y enseñarle a nuestra comunidad, ¿no? Como él bien decía, hay gente que cree que los productos salen de la tienda, del refrigerador. No lo decía él en broma, no lo digo yo en broma, sí es verdad. Sí he platicado con gente que me dice exactamente eso. Y dices, ok, pues hay que capacitarlos, ¿no? Hay que enseñarles. Y parte de esa capacitación no tiene que ser solamente a los profesionistas, también tiene que ser a las personas que están todos los días en la granja, ¿no? Porque sí tal vez les dan un curso de esto es lo que se tendría que hacer para la producción animal, tal vez esto es lo que podrías entender, pero también normalizamos todos los días las actividades nosotros en las granjas, ¿no? A veces normalizamos y ya no nos damos cuenta, porque para mí que pase un cerdo por este pasillo va a ser uno más de los 1000 que han pasado, pero para ese cerdo va a ser la primera vez que va a pasar por ese pasillo, ¿no? Y a veces se nos olvida cómo lo está percibiendo. Entonces pongo este video, ¿sí corre? Ahí va. Este video son unos visores de realidad virtual que los diseñaron para que los empleados en la granja de bovinos los pudieran utilizar y poder recordar o entender cómo los bovinos ven, porque recuerden que tienen una visión diferente a nosotros los humanos. Entonces aquí ya viene a la sala, entra a la sala de ordeña, pero vean cómo la visión está distorsionada, tratando de asimilar así como los bovinos ven, porque nos hace recordar que pues no tienen la misma visión que nosotros, no ven a los mismos tonos de colores que nosotros. Y como dije, para este bovino es una persona caminando, pero es como si fuera este bovino caminando, ¿no? Por el pasillo, ¿no? Entonces, pues como que ahí sí eso huele y también seguramente es otra vaca la que está ahí parada, ¿no? Entonces, tenemos que entender esta realidad de nuestros animales y también enseñarle a la gente que pues ven diferente, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto nos ha pasado, no? Que nos lamparean. Estamos en un cuarto oscuro y salimos a uno más llamativo y también al animal se lamparea, ¿no? Todos estos reflejos de luz pues, lo perciben los animales. Y aquí, mis clases de etología de primer semestre de medicina veterinaria que me decían es que las vacas no ven sombras, ¿no? Las ven como manchas oscuras. Qué perfecto ejemplo de enseñarle a la gente que esta vaca está entrando y pues sí, creerá que es un hoyo negro, ¿no? No va a entender la profundidad, no ven esas dimensiones. Ya después se aclimatiza, cambios de luz contraste, igual que nosotros, y entiende que, pues es solamente la sala de ordeña, no va a pasar nada, ¿no? Ahí están en el carrusel los demás bovinos, ¿sí? Entonces tenemos que enseñarle a la gente otra vez y recapacitarlos en todos estos temas porque lo normalizamos muchas veces y perdemos la noción, la realidad de qué perciben los animales, ¿sí? Y tal vez extenderle este comunicado a la gente que nuestra sociedad, nuestra comunidad, porque cada vez estamos teniendo más gente que vive en las ciudades y menos gente que vive en zonas rurales, y entonces esta gente que vive en zonas rurales percibe cada vez menos de qué es lo que la realidad en las granjas, ¿no? Recordemos entonces la historia de Maurice. Entonces mi conclusión sería, tenemos que fomentar esta colaboración multidisciplinaria y no lo voy a dejar solamente yo, médico veterinario, colaboro con químicos o con agrónomos, sino a nivel, como decía, academia y la industria. Tenemos que estar utilizando indicadores basados en evidencia para seguir trabajando en el tema de bienestar animal, para evitar que algunas tendencias crezcan y digan, ¿y esto por qué? ¿Por qué dijiste que tenía que ser estos indicadores, ¿no? Y también considerar problemáticas regionales, ¿no? Les dije, podemos hacer los mejores manuales impecables, las mejores normativas de transporte, pero ¿qué va a pasar con esa persona que está transportando su bovino? ¿Le va a afectar esa normativa? ¿Sí? Porque esta persona vive de ese ganado que tenía que ser movido por la carretera, ¿no? Ese cerdo que lo llevó felizmente esta persona, también entonces, si llega una ley y entonces te penaliza porque no estás cumpliendo con la normativa, ¿le vas a quitar su sustento de vida a estas personas? Entonces tenemos que tener en cuenta que hay normativas que se hicieron muy bien y que están padrísimas y que se posicionan en algunos lugares con algunas condiciones y que tal vez no se acepten, no nos comprendan a todos como países latinoamericanos o en nuestro caso México. Y para eso sí tenemos que seguir promoviendo la investigación y este vínculo con la industria que estoy mencionando.
De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Eres una campeona. Evidentemente hay mucho que aprender del tema de bienestar animal. Tiene muchísimas aristas. Llegar a alineamientos que tiene que hacer así, imposible, ¿no? Imposible. Digo, finalmente el bienestar animal es parte de las buenas prácticas pecuarias. Es una parte, ¿no? ¿Y saben qué? Otro aplauso para Elaine, por favor. Gracias a ti por la invitación. ¿Alguna pregunta? A ver. A mí me encantó la presentación, pero me falta el ser, o lo más importante, que es el humano, porque creo que somos animales, con una pequeña diferencia que pensamos. Y lo que modificamos lo hacemos nosotros, no los animales. Tú hablaste muy bien de etología. Yo en mis prácticas siempre les digo, pregúntenle al animal, él te va a responder. Y sí responden. Los que modificamos las cosas somos nosotros. Yo te pediría que en una presentación pongas al humano, gas invernadero. ¿Quién es el contaminante número 1? Ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que incluir al humano como parte esencial en las prácticas, porque el carácter de cada zona es diferente. Lo estaba platicando ayer con el doctor Juan. Estuve en Alemania. Sube el micrófono, Benito. Las gallinas tienen su lugar donde duermen, en alto, y andan abajo. Sí. Y me decía, ¿y el comercio? Pues llegas, metes una maquinita y te venden los huevos. Es una práctica muy buena. Le enseñé fotos de bovinos de traspatio. Le digo, si esto lo ve bienestar animal, van a decir que esto es un sacrificio. Y tú ves la cara, el bovino te expresa sus sentimientos en los ojos. Y dices, bueno, entonces, ¿cuál es la realidad, no? Si nosotros somos los que queremos adaptar a los animales o los animales se tienen que adaptar a nosotros. Es lo único que yo te pediría, un contexto que también el humano entrara en esto, porque el humano es el que está invadiendo los lugares, ¿no? ¿Qué pasó en Yucatán? Ahí está una foto en que sale la madera y atrás van todos los animales. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Cómo le haces a un productor que haga buena práctica si no hay apoyos económicos? Porque cuesta. El libre producción en jaulas, eso lo estudié en España, fue mi maestría, que no podías meter nada en jaulas. ¿Qué pasó? Se quedaron ahí, ¿no? Porque las personas son los que cambian. Es el único aporte, ¿no? Sí. Ojalá pudiéramos integrar también el comportamiento humano para esos cambios que se hacen. Sí. Gracias. Gracias. Como comentario, lo que trabajamos ahora es el tema de bienestar animal, pero no lo vemos solito, lo vemos como el área de un bienestar, en el que se incluye el bienestar animal, el bienestar humano y el bienestar del ambiente. Entonces, es un concepto holístico que ha estado despegando en los últimos, yo creo que 7 años aproximadamente, para tratar de ver y resaltar las vinculaciones entre cada uno de los participantes. El micrófono. Por ella. Gracias, muy buenos días. Felicidades por la presentación. Pregunta, por parte de las organizaciones de productores, ya sea la UNA, el Consejo Nacional Agropecuario o la CNG, ¿han tenido acercamiento a través de un equipo técnico para que se acerquen a los legisladores federales para la hora que exista el proyecto de legislación en materia que estamos platicando, se pueda consultar con expertos como tu persona o alguien más? ¿Hay ese acercamiento? ¿Ha existido la propuesta o ya tienen el acercamiento?
Creo que yo no soy la persona más correcta para responder esto, pero sí sé que ha habido estos acercamientos y ha sido mediante la CONASA, por ejemplo, que han trabajado en las diferentes propuestas y versiones de normativas. Entonces sí ha sido un trabajo colaborativo. Pero con comité técnico especialista, ¿sí se han acercado? CONASA tiene una sección de bienestar animal y ha participado en estas. Sí, y por parte del gremio, por parte del gremio veterinario, quien ha asumido también aquí un liderazgo en esto, y me parece muy bien, ha sido la Federación de Escuelas y Facultades de Veterinaria. También. Sí. ¿Por qué? Porque antes estas leyes de bienestar animal solo se veían allá en la Cámara de Diputados que no tenían ni idea, sino a nosotros nos falta conocimiento de esto, mucho más a ellos. De repente acaban cada ridiculez, digo con todo respeto, y afortunadamente la federación, creo que mandó, a través de una carta, no sé si presencial, alzó la mano. Digo, que el gremio veterinario tome cartas en el asunto. Sí, aquí en Jalisco, de hecho, ya estamos haciendo ese trabajo a través del Colegio Estatal de Médicos en materia legislativa estatal. ¿Le pasa el micrófono aquí, por favor? Primero que nada, felicidades, doctora. Excelente presentación. Segundo, hay que seguirle, hay que echarle ganas porque es difícil entender el tema. Sí quisiera hacer un comentario muy importante. En el proyecto actual de la presidenta nueva, nuestra nueva presidenta, hay un criterio de seguimiento al bienestar animal, pero hay que tener mucho cuidado y usted lo mencionó muy bien. Crueldad animal es una cosa y bienestar animal en producción de proteína animal es otra cosa. Y ahí hay que tener una muy especial diferenciación, ya que la doctora lo está persiguiendo desde el punto de vista de productividad, pero también de beneficio para los animales, de bienestar para los animales, mientras la percepción de la gente en general siempre es un poco el tema, como usted mencionó, a la crueldad, a la mala interpretación. Eso es parte de los retos que usted va a tener en el futuro. Felicidades nuevamente. Gracias, doctor. Buenos días. Muchas felicidades, Eleni, por tu presentación, como siempre, muy completa. Y contestando a la pregunta que si la Unión Nacional de Avicultores ha estado checando esto de la ley, sí, sí se ha estado checando, de hecho está muy de la mano con los, no con todos, con algunos legisladores. Y la única ley que se presentó en la legislatura pasada fue esa, fue la de un diputado de apellido Gachús. Fue quien nos apoyó para que la ley pues se aprobara, porque desafortunadamente o afortunadamente es lo único que hay. Y bueno, no toda la gente que participa en las legislaturas tiene conocimiento de estos temas y ellos siempre se van por los animales de compañía. Desafortunadamente nos están ligando a que solamente el bienestar animal de todos los animales, y lo enfocan mucho en los animales de compañía, que es muy diferente el trato. Entonces, la única ley que desafortunadamente no se aprobó en la legislatura pasada fue la que existía. Ahorita está, bueno, pues seguramente, y digo, ojalá sea la única, porque estaba un poco más apegada a las pláticas con los del Consejo de la Unión Nacional de Avicultores, que le hemos dado seguimiento. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente, ha habido comparado mucho el tema del bienestar animal con las mascotas. Y eso quieren trasladarlo a los animales de producción. Y honestamente, nada que ver, nada que ver, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Perdón, no, tú viejo, adelante, ahorita. Muchas felicidades, Elaine. Creo que hay una palabra que podría ser un aporte a lo que significa el bienestar animal. La oigo poco, por eso lo menciono. Lo hago con suficiente recato, porque eres la experta, pero es sensibilidad. Y regularmente en las prácticas de capacitación falta transmitir sensibilidad hacia el personal. Y curiosamente, esta ausencia de sensibilidad
y que nos lleve a ese plano humano, sin que podamos nosotros pensar que los animales están a nuestra par o por encima de nosotros, sino en su debido tenor, facilita las cosas. Y digo, en la carrera yo todavía fui formado con diferentes técnicas de amagues, etcétera. Bueno, para qué recordarlo, pero creo que aunque algunas eran técnicas donde se infligía dolor, ¿sí?, no quiere decir que estas técnicas no cumpliesen su cometido, ¿sí? Pero estamos cayendo en una circunstancia de exageraciones, porque ya no vamos a una sensibilización de humano al animal, pero sin embargo existe falta de sensibilización, ¿no? Entonces creo que también otra área donde podría ser de gran ayuda para que las futuras generaciones tengan esta nueva percepción o esta percepción refrescada, porque recordemos que la práctica de tener animales era inclusive convivir con ellos y dormir con ellos en la misma habitación, años atrás, ¿sí? La lejanía que tú mencionas de que las personas no saben de dónde está saliendo el huevo, más allá del refrigerador, pues podría inculcarse desde las escuelas primarias, ¿no? Entonces, esto creo que puede ser un punto muy a favor para que las futuras generaciones que estén contribuyendo en la producción animal, no solamente en la parte rural, sino en la parte urbana, sepan el significado de las vidas de estos animales, sin que las sobrevaloremos, sino darles el justo valor, ¿no? Entonces, era solamente este comentario y muchas felicidades. Muchas gracias. Como comentario, sí hay programas y tenemos una visión demasiado eurocentrista. En Europa sí les dan en las escuelas, en algún nivel de escuela, una clase de qué es una granja. Pero también también hay que dar lo bueno, echarle porras a lo que sí está sucediendo. En México, no sé en los demás estados, pero en el caso del Estado de México, está una revista de divulgación para niños, que lo hace el COMECIT, que sería el símil del CONACYT, pero para el Estado de México. Y sí le da estos panfletos de qué sucede en una granja y de cosas de campo, o sea, de divulgación, de qué sucede en una granja, en el campo, o sea, en general la vida pecuaria, agropecuaria, y con el sentido de volver a acercarnos de cierta manera. Entonces, no sé si otros estados lo estén haciendo. Yo estoy en el Estado de México y sí sé que está este proyecto y no hay indicadores para saber qué tan bueno ha resultado, pero por lo menos está este tipo de revistas para poder acercar a la educación básica. Buenas tardes, muchas felicidades, doctora, por su presentación. Una pregunta, nosotros en el área productiva siempre decimos debemos de tener como tres condicionantes: primero que sea ético, luego que sea legal y finalmente que sea rentable para que sea sostenible. Y entonces, dentro de la pregunta que yo tengo es, ¿han hecho proyectos de investigación mediante esta base de buenas prácticas de producción pecuaria orientados orientados a la rentabilidad para que de veras la iniciativa privada o el gremio agropecuario pues realmente las pueda adoptar? Sí, la respuesta corta es sí, pero los estudios han sido más de lo de LSA, Life Cycle Assessment, evaluación del círculo de vida, y que están basados en una unidad producida. Entonces, estos estudios son bastante complejos, pero nuevamente son de una situación muy particular. Entonces, sí existen estos estudios de una producción en un municipio, en una localidad. Esto es lo que le cuesta en cuestión ambiental, el impacto ambiental que genera y todo el tanto socioeconómico, porque esos estudios llevan no solamente plantas y ambiente, sino también lo sostenible en las personas, en la persona, cuánto cuesta que las personas vengan y todo el impacto que tiene tanto a nivel animal, ambiente y social. Entonces sí existen estos estudios, pero nuevamente son de empresas que quieren abrir y decir, sí, hablemos, trabajemos de esto y se puede trabajar en qué sería más sostenible o qué sería el impacto. En el área de bienestar animal,
a nivel de investigación ha sido más de un fenómeno más particular, más aislado. O hay algunos que ya están haciendo evaluaciones en general de sistemas. Este sistema que sigue estos protocolos de bienestar animal, qué tan rentable es hacerlo, también se está haciendo y ha sido bastante interesante, pero nuevamente depende mucho de las circunstancias de cada una de estas empresas, ¿no? Porque no podemos generalizar, como decía, es que el sistema A es mejor que B. Sí, pero no siempre tienes la fuente de alimentos del mismo origen, ¿no? A veces tienes que estar consiguiendo granos de algún otro lugar. Entonces, todo eso va a influir. A veces tenemos en la industria pecuaria un recambio enorme de personal, ¿no? Entonces, el recambio enorme de personal significa que tienes que capacitar a más personas constantemente para esperar que tengan los animales sigan siguiendo ese comentario con el mismo trato, ¿no? Entonces, sí, son muchos factores que tenemos que hacer y pues más a tipo diagnóstico de situación, pero sí se puede hacer, pues sí existe, ¿no? Con evidencia científica ese tipo de evaluaciones. Muchas gracias. Bueno, pues al final dicen que con la educación crece la sociedad y pues la falta de educación pues normalmente enfermamos a la sociedad. Entonces, pues sí, evidentemente se requiere mucho el tema de la capacitación, entrenamiento, capacitación y entrenamiento. Muchas gracias. Totalmente, gracias. Evidentemente el bienestar animal llegó para quedarse. Y aquí está y seguirá cambiando. Y como bien decía el doctor José Ortega, hay que echarle ganas, hay que seguir. Y ustedes, que son los expertos en esto, pues tienen que transmitirnos información. Y bueno, volvemos a lo mismo, integrarnos todo, porque la visión, aquí veo asesores, veo productores de aves, cerdos, ganado, en fin, tienen una visión de lo que es el bienestar animal. Gina, ¿cómo tratas a tus animales? ¿Y cómo los has tratado siempre? Entonces te digo, tenemos mucho que hacer, afortunadamente tenemos mucho que hacer, tenemos personas que nos pueden guiar, queremos hacer las cosas y ahorita lo que queremos es darle un fuerte aplauso a Elaine por su conferencia, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias otra vez. Yo soy muy coloquial para ti. Muchas gracias. Yo no soy científico. Tu tequilita. Uy. No creo que me lo pueda acabar para el avión. ¿Pero ahí se me ayudan? Perfecto. ¿Con tequila o sin tequila? Sin tequila, porque si no me van a regañar en casa. Gracias. No, muchas gracias. Gracias. Espéreme 5 minutitos mientras hace este montaje y continuamos, por favor. No se me vayan, no se me vayan, no se me desesperen.